Se supone que el dinero es fácil de robar. De eso se trata prácticamente. Durante la mayor parte de la historia, la riqueza ha sido portátil por una razón. Las monedas caben en los bolsillos, el oro cabe en las bóvedas, el papel cabe en las maletas, el dinero digital cabe en bases de datos que nunca ves. Cuanto más fácil sea mover el dinero, más fácil es comerciar con él, y más fácil es ocultarlo, acumularlo, manipularlo o llevárselo. Todos los sistemas financieros bajo los que has vivido asumen discretamente esta disyuntiva. La liquidez compra eficiencia. La eficiencia invita al riesgo. Pero en una pequeña isla del Océano Pacífico, la gente construyó un sistema que rechazaba esta lógica por completo. Una isla donde el dinero era tan pesado que no se podía transportar, tan grande que no se podía ocultar, tan visible que todos siempre sabían quién poseía qué, y tan inamovible que el robo era casi insignificante. Bienvenido a Yap. Este es el historiador financiero, donde el dinero, el poder y la historia se fusionan. Y nada es tan simple como parece. Yap es un pequeño archipiélago en Micronesia, alejado de las principales rutas comerciales, rodeado de océano abierto, sin metales naturales, ni oro, ni plata, ni materiales aparentemente aptos para la acuñación de monedas. Durante siglos, los habitantes de Yap vivieron en relativo aislamiento, construyendo una sociedad compleja sin reyes, sin contratos escritos y sin nada que se pareciera al dinero moderno. En su lugar, usaban piedra. No piedras pequeñas, no fichas simbólicas. Enormes discos de piedra caliza, algunos de varias toneladas, tallados con un agujero en el centro. Extraídos a cientos de kilómetros de distancia, transportados a través de mares peligrosos y exhibidos abiertamente en las aldeas. Estas se llamaban piedras Rai y funcionaban como dinero. A primera vista, la idea suena casi absurda. ¿Por qué alguien elegiría un medio de intercambio que no puede circular? ¿Por qué generar riqueza a partir de algo inmóvil? ¿Por qué aceptar un sistema donde las transacciones no implican transferencia física? Esas preguntas no son lo esencial, porque el valor de las piedras Rai no provenía de su utilidad. No provenía solo de la escasez, y no provenía de la posesión tal como la entienden las economías modernas. Las piedras Rai eran valiosas por lo que representaban: esfuerzo, peligro, historia y sobre todo creencias compartidas. La piedra caliza utilizada para crearlas no existía en Yap. Provenía principalmente de Palaos, una isla a cientos de kilómetros de distancia. Adquirir una piedra requería organizar una expedición, navegar en aguas abiertas en frágiles canoas, negociar con comunidades extranjeras, extraer la piedra a mano, tallarla y luego transportarla de vuelta a través del océano. Había gente que moría en estas actividades. Las canoas se hundían, se perdían tripulaciones. Y cuanto más peligroso era el viaje, mayor era el valor de la piedra que sobrevivía. Aquí es donde surge la primera idea clave. El valor no se asignaba al final del proceso. Se acumulaba durante la historia. La piedra en sí importaba menos que la narrativa asociada a ella. ¿Quién la encargó? ¿Quién navegó por ella? ¿Quién murió recuperándola? ¿A qué tormentas sobrevivió? Estos detalles se recordaban colectivamente, se transmitían oralmente y se acordaban socialmente. La isla funcionaba como un libro de contabilidad viviente. Todos conocían la historia de las piedras. Todos sabían cuáles importaban más y por qué. Y cuando una piedra llegaba a Yap, algo extraño sucedía. Dejaba de moverse. Las piedras Rai se colocaban en lugares destacados, cerca de senderos, fuera de las casas, a lo largo de los límites de las aldeas. La propiedad podía cambiar sin que la piedra se tocara. Una familia podía pagar el precio de la novia, resolver una disputa, reconocer una deuda, transferir una herencia. Todo sin mover la piedra ni un centímetro. La transacción era social, no física. La comunidad simplemente actualizaba su comprensión compartida de quién poseía qué. En este punto, conviene ser precisos sobre qué eran las piedras Rai y qué no. La gente de Yap no usaba la moneda de piedra para comprar pescado,
herramientas o alimento diario. La vida cotidiana se basaba en el trueque, la reciprocidad y los pequeños intercambios. Pescado por taro, trabajo por bienes, favores recordados y devueltos con el tiempo. Las piedras Rai no eran dinero de bolsillo. Se usaban para momentos que tenían consecuencias duraderas: matrimonios, herencias, compensaciones tras disputas graves, alianzas entre clanes. En términos modernos, funcionaban menos como dinero en efectivo y más como títulos de propiedad o bonos soberanos. Un ejemplo sencillo lo aclara. Imaginemos una enorme piedra junto al sendero de un pueblo. Todos saben que pertenece a una familia. Cuando se arregla un matrimonio, la propiedad se transfiere a otra familia, pero la piedra no se mueve. Nadie la retira. Nadie la guarda bajo llave. Lo que cambia es el entendimiento compartido. A partir de ese momento, todos acuerdan que la piedra ahora pertenece a otra persona. Ese acuerdo es la transacción. La piedra es solo el ancla que mantiene la memoria fiel. Si eso suena frágil, no lo era. Porque no se podía robar una piedra Rai y fingir que era tuya. Todos sabían de dónde venía. Todos conocían su historia. Todos sabían quién era su dueño ayer. El robo requería consenso, y el consenso no se podía fingir discretamente. No había anonimato, no había secretismo, no había acaparamiento privado. La riqueza existía a la vista del público, impuesta por la memoria en lugar de por la fuerza. En un mundo obsesionado con la seguridad, Yap construyó accidentalmente algo notablemente seguro. Este sistema también transformó el comportamiento de maneras que el dinero moderno rara vez lo hace. Como la riqueza era visible, la reputación importaba. Como la propiedad era pública, la responsabilidad venía detrás. Como las piedras no se podían ocultar, el poder no se podía acumular discretamente sin escrutinio. El sistema desalentaba la acumulación imprudente y recompensaba la estabilidad. La riqueza no era un arma, era una señal de contribución, confianza y continuidad. Y aquí es donde la historia deja de ser antropología exótica y empieza a volverse incómoda. Porque a pesar de lo extrañas que parecen las piedras Rai, la lógica que subyace en ellas no es extraña en absoluto. De hecho, se acerca más a las finanzas modernas de lo que la mayoría de la gente quiere admitir. Propiedad sin posesión física. Valor separado del uso material. Riqueza definida por la creencia colectiva más que por su función intrínseca. Los habitantes de Yap no malinterpretaban el dinero. Lo entendían demasiado bien como para fingir que se trataba de objetos. Construyeron un sistema donde el dinero no podía ser robado, porque no podía poseerse en secreto. Donde la inflación estaba limitada por la memoria social. Donde la confianza no era abstracta, sino que se reforzaba por la visibilidad. Y durante mucho tiempo funcionó. Pero los sistemas basados en creencias compartidas tienen una vulnerabilidad crítica. No se rompen cuando desaparecen los recursos. Se rompen cuando desaparece la creencia. Y esa creencia estaba a punto de ser puesta a prueba, no por la codicia ni el fraude, sino por algo mucho más desestabilizador. Un sistema externo que afirmaba ser más eficiente, más moderno y más racional. Lo que hacía extraordinario al dinero de piedra de Yap no era solo su existencia, era la eficacia con la que moldeaba el comportamiento. Porque una vez que la riqueza se hace pública, los incentivos cambian. En la mayoría de los sistemas financieros, la acumulación ocurre silenciosamente. Los activos se ocultan tras cuentas, fachadas e intermediarios. El riesgo se acumula invisiblemente. En Yap, la riqueza estaba a la vista de todos. Todos sabían quién poseía piedras valiosas. Todos sabían cómo se adquirían. Y todos sabían cuándo cambiaba la propiedad. Esa visibilidad actuaba como una forma de disciplina más fuerte que la ley. Si poseías una gran piedra Rai, no solo poseías riqueza. Generabas expectativas. Se esperaba que actuaras responsablemente, que contribuyeras a las obligaciones comunitarias y que resolvieras las disputas de manera justa. El acaparamiento no era admirado,
Era sospechoso. Hacer alarde de la riqueza sin contribución social no elevaba el estatus, lo erosionaba. El poder no era algo que se pudiera extraer discretamente. Tenía que justificarse continuamente mediante el comportamiento. Las disputas se gestionaban de la misma manera. No había tribunales en el sentido moderno. No había contratos escritos para litigar. Pero había algo posiblemente más efectivo: la memoria colectiva. Cuando ocurría una transacción, la comunidad la presenciaba. Cuando cambiaba la propiedad, la comunidad lo reconocía. Si surgía un desacuerdo, no era cuestión de sacar documentos de un cajón. Era cuestión de consenso. ¿Quién acordaba cada uno que poseía qué y por qué? Ese acuerdo era el sistema. Esto significaba que el fraude, tal como lo entendemos hoy, era casi imposible de escalar. No se podían falsificar registros de propiedad porque no había registros privados que falsificar. No se podía gastar una piedra 2 veces discretamente porque su propiedad era de conocimiento público. No se podía manipular el sistema de forma aislada. Cada intento de engaño requería convencer a todos los demás, lo cual es mucho más difícil que explotar el papeleo o el código. Irónicamente, la ausencia de una aplicación formal de la ley creó una aplicación más estricta. Y luego estaba la liquidez, o mejor dicho, la falta de ella. Las piedras Rai no estaban pensadas para un intercambio rápido. No se compraban artículos de primera necesidad. No se saldaban deudas menores. Se usaban para transacciones importantes y poco frecuentes: matrimonios, alianzas, reparaciones, herencias. Esto limitaba su circulación, lo que a su vez limitaba la especulación. No se podía dar la vuelta a una piedra. No se podía negociar impulsivamente. La riqueza se movía lenta, deliberadamente y con consecuencias. Esa lentitud no era un defecto, era una característica. Los sistemas financieros modernos valoran la velocidad. El capital se mueve en milisegundos. Los mercados reaccionan al instante. Y si bien esa eficiencia genera crecimiento, también crea fragilidad. El sistema de Yap intercambió velocidad por estabilidad. Al hacer que la riqueza fuera engorrosa, redujo la volatilidad. Al hacer visibles las transacciones, redujo el abuso. Al anclar el valor a la narrativa compartida, redujo el pánico. Hay una ironía sutil en esto. Los habitantes de Yap construyeron un sistema monetario sin escritura, sin aritmética, sin metal y sin autoridad centralizada, y aún así lograron resolver problemas con los que los sistemas modernos lidian a diario: confianza, rendición de cuentas, prevención del fraude y estabilidad a largo plazo. Pero ningún sistema existe en el vacío. A finales del siglo XIX y principios del XX, las potencias coloniales europeas llegaron a Micronesia. Los administradores, seguidos posteriormente por las autoridades japonesas y estadounidenses, se encontraron con las piedras Rai e intentaron comprenderlas desde una perspectiva occidental. Vieron grandes rocas a las afueras de las aldeas y se esforzaron por comprender cómo podían funcionar como dinero. Para ellos, el sistema parecía ineficiente, irracional y primitivo. Así que hicieron lo que las instituciones modernas suelen hacer cuando se enfrentan a sistemas desconocidos: optimizaron. Las autoridades coloniales documentaron las piedras, las midieron, catalogaron su propiedad y, fundamentalmente, comenzaron a introducir nuevas piedras utilizando herramientas modernas. Lo que antes requería peligrosos viajes marítimos e inmenso esfuerzo humano, ahora podía lograrse de forma rápida, económica y segura, con herramientas de acero y barcos. Las piedras inundaron la isla. Desde una perspectiva occidental, esto parecía progreso. Mayor oferta, menor coste, mayor eficiencia. Desde la perspectiva de Yap, era inflación. No inflación en sentido abstracto, sino inflación de significado. Las nuevas piedras no transmitían las mismas historias. No representaban sacrificio ni riesgo. No incrustaban la memoria. Y, al carecer de peso narrativo, diluían la credibilidad del sistema. El libro de cuentas seguía ahí,
pero la creencia comenzó a fracturarse. Peor aún, el dominio colonial socavó el mecanismo de imposición social. La autoridad se desplazó hacia el exterior. Las decisiones ya no se resolvían exclusivamente dentro de la comunidad. Los sistemas externos comenzaron a anular el consenso interno. Una vez que la confianza se alejó de la memoria compartida y se dirigió hacia la administración impuesta, las piedras perdieron su función de anclaje. El sistema no se derrumbó en rebelión ni caos. Simplemente dejó de funcionar como estaba previsto. Y esta es la lección crucial. La moneda de piedra de Yap no fracasó por ser irracional. Fracasó porque chocó con un sistema que se negaba a reconocer lo que realmente le daba valor. Los administradores occidentales vieron objetos. Echaron de menos la creencia. Vieron ineficiencia. Echaron de menos la estabilidad. El dinero moderno se asemeja más a las piedras Rai que al oro. Y sin embargo, rara vez lo admitimos. Tu saldo bancario no es algo que tengas. Es una cifra cuya existencia todos coinciden. Los bonos del gobierno no están respaldados por metal. Están respaldados por la confianza. El dinero digital no se mueve físicamente. La propiedad se actualiza en los libros contables. Las transacciones se liquidan porque los sistemas las reconocen, no porque los objetos cambien de manos. La diferencia radica en que los sistemas modernos ocultan esta realidad tras la complejidad. Yap no lo hacía. Sus habitantes comprendieron algo fundamental. El dinero es una tecnología social. Funciona cuando la creencia es compartida, cuando la propiedad es clara y cuando los incentivos alinean el comportamiento con la estabilidad. Cuando la creencia se erosiona, ningún respaldo material puede salvarla. El verdadero riesgo en los sistemas financieros no es el robo. Es la incredulidad. Porque cuando la gente deja de ponerse de acuerdo sobre qué cuenta como valor, qué cuenta como propiedad y qué cuenta como legitimidad, los sistemas no necesitan ser atacados para fracasar. Simplemente se desmoronan. El dinero de piedra de Yap nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. El dinero nunca se ha tratado de su composición. Siempre se ha tratado de quién confía en él y por qué. Y una vez que se ve eso, se vuelve mucho más difícil fingir que los sistemas modernos son inmunes. La historia no se repite, pero los incentivos sí. Cuando el dinero se vuelve más rápido que la comprensión, cuando los sistemas crecen más que la confianza y cuando la creencia se mantiene mediante la tranquilidad en lugar de la responsabilidad, la estabilidad se vuelve performativa. Parece sólida, hasta que deja de serlo. La lección que deja Yap no es nostálgica ni antimoderna. Es estructural. La libertad financiera no proviene de la búsqueda de mejores objetos de valor. Se trata de comprender los sistemas que asignan valor en primer lugar y saber cuándo se está forzando demasiado la creencia. El dinero siempre será un peso, en un sentido u otro. O pesa sobre el sistema o pesa sobre quienes no lo entienden. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Te mostraré dónde buscar.